Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé a qué hora van a estar viendo esto. Bueno, supongo que Maeb o Ulises o alguno de los amigos de México Central ya habrán hecho las presentaciones, así que simplemente decirles que para mí es un gusto compartir este pequeño espacio con ustedes. En todo caso, como muestra de simpatía y de aprecio para una provincia que quiero mucho, donde hay personas que quiero mucho, y que además por las pocas veces que he visitado México Central también siento que tiene muchas semejanzas con nuestra realidad provincial. Entonces, con esa misma sencillez marista les comparto estas perspectivas, estas ideas que quizás les pueden enriquecer la reflexión de su asamblea. Me ha gustado mucho la perspectiva de la asamblea, el trabajo que tiene entre manos el equipo de pastoral educativa y que propone hacer con todos los centros educativos de la provincia. Un trabajo que me impresionó por la seriedad, por la calidad con que está hecho, y les deseo lo mejor para estos días de trabajo y de encuentro. Me gustaría comenzar proponiéndoles que veamos juntos dos cortos y pidiéndole a Maeb que no cuente esos cortos como parte del tiempo que me dieron para este video. Simplemente ver los dos cortos, coméntenlos un poquito entre ustedes si quieren y después nos reencontramos. Dr. Zoidberg! Hooray for Dr. Zoidberg! There you go. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर ये चल चल जाओ बोला क्या बात करता है क्या ऊपर से जाएगा क्या ऊपर से जा जा
गया मीशो। I hate this country. कुछ करो ना। मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा? कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता रे हो। कौन तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, जिसे तू ढूंढता है वो ही है तू वही है। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। है तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। जिसे ढूंढता है तू ही रे, तू ही रे, तू ही रे तेरा मसीहा हो। Muy bien, bueno, me hubiera gustado estar ahí para escuchar sus opiniones, sus reacciones frente a los cortos. Creo que son simpáticos y a la vez muy significativos. Y simplemente quisiera compartirles 5 claves, 5 pistas que me parece que pueden ayudar a la hora de construir el plan que ustedes están intentando construir, el proyecto de una perspectiva, de unas líneas de acción para las escuelas maristas en la provincia. Yo me voy a ayudar por un PowerPoint que me parece que también va a quedar registrado en el video, y eso nos va a permitir ir transitando por estas 5 pistas. La primera de las 5 pistas, hay muchas cosas que no voy a decir porque ustedes las conocen, las tienen como parte de su plan de reflexión, las han seguramente compartido y reflexionado. Yo no voy a meterme ni en cuestiones de planificación estratégica ni en elaboraciones teóricas, porque me parece que la seriedad y la profundidad del trabajo que están haciendo no las hacen necesarias, sino simplemente matizar, proponer 5 elementos que pueden ayudar como complemento de todo eso tan rico que ustedes están haciendo y trabajando. Entonces, el primero de esos 5 elementos que me parece importante, significativo para tener en cuenta, es asumir el pluralismo y la diversidad. El símbolo de la huilpala, para los pueblos que tenemos una presencia importante de aborígenes en nuestras tierras, la huilpala significa mucho como enseñanza, mucho como algo para contemplar y también para inspirarnos. Hoy por hoy, el pluralismo y la diversidad en nuestra misión y en nuestra vida marista, creo yo, lo estamos viviendo fundamentalmente en 2 grandes dimensiones, y me parece que a la hora de hacer planificaciones que tengan que ver con la misión y las obras, hay que tener en cuenta las 2 dimensiones. Hay un pluralismo y una diversidad en la misión. Ese pluralismo y esa diversidad en la misión no es algo desconocido, no es algo nuevo. Nadie desconoce la realidad de que estamos en un mundo plural y diverso. Yo diría, ninguna de las sensibilidades eclesiales desconoce que estamos en un mundo plural y diverso. Ahora, ciertamente hay sensibilidades eclesiales distintas
en qué hacer con ese pluralismo y esa diversidad. Hoy nadie va a discutir el pluralismo como punto de partida. Todos estamos de acuerdo que estamos en un mundo plural y diverso, que hay distintas maneras de vivir la experiencia religiosa, que hay distintas espiritualidades, que hay diversidad cultural, que hay un montón de diversidades. El punto es que algunos entendemos que esa diversidad en nuestros procesos educativos y evangelizadores es punto de partida, es proceso y habilita puntos de llegada. Y otros, más bien, habilitan la diversidad como punto de partida, pero más o menos explícitamente aspiran a una uniformidad como punto de llegada. Parece que es un tema importante, simplemente lo menciono, necesitamos reflexionarlo a la hora de hacer nuestros planes educativos y evangelizadores. Asumir la diversidad como punto de partida, pero no solo como punto de partida, sino también como proceso y punto de llegada, significa que nosotros admitimos que en el interior de nuestras obras y de nuestros grupos y de nuestros colegios y de los procesos que habilitamos pueden darse distintas situaciones, distintas cosas, distintas respuestas, y todas son válidas, todas son legítimas. No es novedoso, en cierto modo es lo que hizo Jesús. O sea, Jesús tenía claramente en su perspectiva que no todo el mundo iba a terminar en el grupo de los 12, ni que todo el mundo iba a terminar siendo parte de su comunidad. Simplemente él sembraba y compartía y habilitaba frutos del 30, del 100, del 60, ¿no es cierto? Diversas maneras como cae la semilla. Pero bueno, en nuestra perspectiva educativa evangelizadora, en la misión, habilitar esa diversidad, yo creo que es un tema importante. Y también hay una diversidad hacia adentro. O sea, no solamente somos plurales y diversos en la misión, sino que al interior de nuestra provincia, hablo de la mía y creo que la de ustedes también, y al interior de nuestras comunidades religiosas, de nuestras comunidades educativas, también somos plurales y diversos. No podemos creernos un grupo homogéneo porque no lo somos, y por lo tanto no podemos tratar la diversidad y el pluralismo como si no existiera o como si la diversidad y el pluralismo fuera un enemigo. Por eso tan sabiamente los hermanos capitulares del 21º capítulo general, hermanos y laicos capitulares, inspirados por la comisión preparatoria, trabajaron esta simbología de la mesa redonda, ¿no? Un espacio donde podemos compartir y conversar respecto de nuestra diversidad, respecto de nuestros distintos puntos de vista. A la hora de hacer un plan, asumir la diversidad hacia adentro también es importante. Si no, terminamos haciendo planes muy racionales, donde creemos que esta es la realidad en la que tenemos que intervenir, que esta va a ser nuestra mediación, como si todos fuéramos a hacer lo mismo, cuando no es verdad que todos vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer distintas mediaciones según nuestras sensibilidades, perspectivas e ideologías, y tenemos que reflexionar cuál es la riqueza de esas distintas sensibilidades para habilitar también diversidad de resultados. Lo cual no es negociar nuestra identidad, pero sí es asumir que nuestra identidad convive en un mundo diverso, que nuestra identidad aún hacia adentro se nutre de diversidades, y si eso no lo vivimos como una amenaza, sino como una posibilidad de intercambio, puede ser también una gran riqueza. Me viene a la memoria respecto de esto de la diversidad hacia adentro un capítulo de una pequeña provincia de hermanos de otra congregación no marista que me tocó acompañar en una oportunidad, donde el grupo de hermanos capitulares eran apenas 16. Y salió una discusión sobre las prioridades que esa provincia tenía que tener durante determinado tiempo, y había un consenso muy grande o una voz muy masiva que apuntaba a trabajar una temática. Y un hermano viejito, el más viejito del capítulo, un hermano de unos 80 años, dijo: a mí me parece que eso es importante, pero que también tendríamos que tener en cuenta el tema de los laicos, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, como la mayoría
no estaba en esa sintonía, se empecinaron en lo otro y yo sentí claramente que esa voz quedaba silenciada. Y además quedaba silenciada por los líderes de ese grupo. A tal punto quedó demostrado que eran los líderes que en el momento que se hizo la votación para elegir consejo, uno de ellos tuvo 15 votos, porque no pudo tener 16 porque no se votó a sí mismo, y el otro tuvo 14 votos. De un grupo de 16 tener esa cantidad de votos habla de una representatividad muy grande. Bien, esos dos fueron los hermanos que primero hicieron, no callar, pero bueno, desconocieron lo que este viejito estaba diciendo. Los años a mí me hicieron ver que ese viejito tenía razón. Que tenía razón, que él estaba incorporando una perspectiva que era vital para ese grupo en ese momento histórico y que simplemente la fuerza de la voz de la mayoría la había desconocido. Entonces, cuidado que cuando hablamos de diversidad hacia adentro estamos hablando justamente de eso. Escuchemos lo que puede haber de verdad en la voz de las minorías. Escuchemos lo que puede haber de verdad en la voz, sobre todo, de los que están al margen. Al margen por edad, porque son muy jóvenes o muy viejos. Al margen por poder, porque están en espacios de no protagonismo. Al margen por circunstancias sociales, están en lugares donde no se cocina, digamos, decimos en Argentina, el centro de las decisiones, en fin, en distintos tipos de márgenes. Escuchemos a esa gente. No digo que sea para hacer exactamente lo que ellos digan, pero sí para tratar de incorporar la parte de verdad que ellos ven. Porque ciertamente el que está al margen ve cosas que no ve el que está en el centro, y son cosas importantes. El segundo elemento que me gustaría compartirles está tomado, lo conocemos seguramente, el libro de Covey, los 7 hábitos de las personas altamente efectivas y también de las instituciones. Tiene que ver con ser proactivos. Covey dice en su libro que todas las personas estamos rodeadas por un círculo de preocupación. O sea, hay un montón de cuestiones en el ambiente que nos afectan y que porque nos afectan nos preocupan. Y en ese inmenso círculo de preocupación pensemos, yo pienso en ustedes, México como país, situaciones políticas, sociales, económicas, religiosas, culturales, todo eso nos preocupa y a quienes intentamos hacer una educación católica y marista, seguramente hay un montón de cuestiones sociales, culturales y religiosas que nos afectan y nos preocupan. Dicen que las personas se diferencian y los grupos se diferencian desde esta perspectiva en personas proactivas o reactivas. Las personas reactivas o los grupos reactivos son los grupos que viven reaccionando como quien apaga incendios. Aparece un incendio por allá y corremos y lo apagamos, aparece un problema por allá y corremos y hacemos algo. Y las personas proactivas, en cambio, son las personas que pueden detenerse, observar lo que sucede y planificar una acción significativa en base a lo que se llama el otro círculo, que es el círculo de influencia, aquello pequeñito que yo puedo hacer en medio de esta realidad. La realidad es enorme, pero algo puedo hacer, ¿no? Las personas proactivas son las personas que viven centradas en su círculo de influencia. Las instituciones reactivas o las personas reactivas son las personas que viven centradas en el círculo de preocupación. ¿Qué sucede? Que cuando uno se centra en el círculo de influencia y empieza a hacer cosas concretas en respuesta a situaciones que le afectan, se va sintiendo más fuerte, se va sintiendo más potente, va haciendo lo posible y naturalmente, y el círculo lo grafica, ¿no es cierto?, va ampliando su círculo de influencia. La distancia entre el círculo de preocupación, que siempre va a ser mayor, y el círculo de influencia se achica. Quisiera poner 2 ejemplos muy simples pero que son significativos. Un colegio de mi provincia, el anteaño pasado, diciembre del anteaño pasado, me tocó visitarlo y había una gran depresión, diría yo, en el equipo directivo por la cantidad de educadores nuevos que habían entrado, por el poco espíritu marista que veían en esos educadores, por el poco compromiso, porque les parecía que era imposible, que estaban trabajando con una cantidad enorme de gente que no conocía nada del carisma, que no tenía compromiso institucional, etcétera, etcétera, etcétera. A principio del año pasado, a una de las personas del equipo directivo se le ocurrió crear una estructura muy sencilla que la llamó Café con Marcelino. Fue
que una vez por mes, 45 minutos, en el horario más cercano al que estaba la mayoría de los educadores de ese centro, invitaban a los educadores que querían a tomar un café, a comer unas facturas, decimos en Argentina, no sé cómo es el término traducido al mexicano, y compartir un pequeño texto de la vida de Marcelino o la espiritualidad marista. Una vez por mes, el grupo que quisiera. El primer mes fueron unas 7 o 8 personas, el segundo mes fueron unos 15, hasta que finalmente, hacia fin de año, mes a mes ya se estaban reuniendo unos 20, 25 educadores. Me tocó volver a visitar ese colegio a fin de año y puedo dar testimonio de que al cabo de un año algo había cambiado en el espíritu de ese colegio. ¿De qué se trata entonces? Se trata de mirar detenidamente el escenario y definir cuál va a ser nuestra intervención. Mirar detenidamente el escenario, observar qué pasa ahí y definir cuál va a ser nuestra intervención concreta, nuestro modo de actuar en esa realidad. Eso es centrarnos en el círculo de influencia y eso es ser proactivos, como personas y como instituciones. Me parece importante a la hora también de llevar a cabo las planificaciones y de ejecutar las planificaciones, tener esa claridad estratégica. ¿Cuál es nuestra intervención para no estar todo el tiempo apagando incendios? Hay una parte de nuestro tiempo que vamos a tener que apagar incendios, hay una parte de nuestro tiempo que van a ser urgencias, que van a ser imprevistos, que va a ser responder a situaciones que aparecen. Pero no puede ser todo nuestro tiempo responder a eso. Y esto nos lleva, esto de la intervención, ¿cuál va a ser nuestra intervención? Nos lleva al tercer tema que quisiera compartirles, que es actuar con mirada sistémica. Planificar y actuar con mirada sistémica. No solo actuar, planificar y actuar con mirada sistémica. Hay una diferencia entre la mirada sistémica y la mirada mecánica. La mirada mecánica quiere tener todo controlado y que todo funcione de una manera mecánicamente adecuada para que la máquina funcione. Es una forma, y en muchas máquinas y en muchas industrias, por supuesto que tiene su sentido. Yo creo que en nuestras planificaciones institucionales hemos abusado de la mirada estratégico-mecánica, diría yo. Y quizás nos ha faltado tener un poco más de mirada estratégico-sistémica, que es otra cosa. No sé si conocen una novela, ¿sí? Que relata la historia de Alzar Bouffier, el hombre que plantaba semillas y creció felicidad, se llama. Es un relato muy bonito, lo pueden encontrar en internet, ¿no? Del 1950 más o menos, donde un antiguo soldado de la guerra cuenta una historia que le tocó vivir en la región de los Alpes, ¿sí? Donde había ido en busca de paz y de contacto con la naturaleza, y se encontró con un pastor que criaba ovejas y que le llamó la atención, observándolo todo un día, que este hombre estaba todo el tiempo recogiendo bellotas, que son semillas de roble. Ustedes disculpen la Y, pero eso es parte del documento de identidad de un argentino. Bueno, este hombre juntaba bellotas en una bolsa, y este pastor invitó a este viajero a pasar la noche en su cabaña, y ahí, con muy pocas palabras, le contó que él era un pastor viudo, que había perdido a su esposa y a su hijo, y que se había dedicado desde entonces a criar ovejas, y que esto de las bellotas tenía que ver con que él tenía un plan, ¿no? Y empezó a limpiar, a observar las bellotas, las que eran buenas las ponía en una bolsa, las limpiaba, y le contó que su plan era toda una zona desértica que había en ese valle de la región de los Alpes, transformarla en un bosque, ¿no? Y entonces él, todos los días, con una vara de hierro, hacía un pequeño agujero en la tierra,
ponía una semilla de roble, la tapaba, la regaba, ¿sí? Y durante el día, al cabo del día, él plantaba 100 futuros posibles robles en ese sector. Tenía todo más o menos previsto de en qué lugar iba a plantar las 100 semillas, y él había hecho un cálculo que más o menos al cabo de 5 años, de esas 100 semillas diarias plantadas, tendría al cabo de un año plantadas X cantidad, de esa X cantidad unas 60 seguramente no iban a crecer, de esas 40 que sí iban a crecer, unas 50 iban a ser comidas o pisoteadas por los animales, y de esas que quedaban, la mitad seguramente iba a que secarse por el sol, pero él calculaba que al cabo de 10 años podía haber un bosque. La historia es mucho más larga, la pueden encontrar en internet, pero lo cierto es que Alzar Bouffier, al cabo de 40 años, terminó provocando la transformación de un ecosistema en el cual después se asentó una ciudad y al cual después miles de personas le debían su felicidad. Por el simple hecho de haber tomado la decisión de elegir una cantidad de bellotas diarias, elegir las mejores, plantar 100 por día, sistemáticamente durante X cantidad de años. Que eso es la mirada sistémica. O sea, la mirada sistémica no es darme cuenta de todo lo que hay para hacer y tratar de ver cómo planifico para hacer todo. La mirada sistémica es caer en la cuenta de todo lo que hay para hacer, observar en ese sentido sí el escenario, y decir qué es lo que yo puedo aportar para transformar algo de toda esta realidad. ¿Qué es lo que nosotros como institución podemos aportar? ¿Qué es lo que nuestro equipo directivo puede aportar? Una profesora que fue profesora mía en el terciario, le tocó ser directora de un colegio, no de un colegio marista, y notaba como una gran preocupación un colegio que había dejado una congregación religiosa, que estaba completamente en manos de laicos, que había sido muy improvisada ese traspaso, y ella, cuando le ofrecieron ser directora del colegio, se dio cuenta de que había un gran vacío de espiritualidad en el colegio, y que ella como directora no era mucho lo que podía hacer, algunas cosas sí, pero no demasiado. Pero una de las cosas que sí se propuso fue los viernes a las 7:30 de la mañana, 20 minutos antes del ingreso de los chicos, sistemáticamente invitar a los docentes que quisieran a hacer 20 minutos de oración en la capilla del colegio. Al cabo de un año había una comunidad de unos 18, 20, 25 educadores que se habían constituido en un grupo de oración y comunidad de vida, por ese simple y sistemático rezar juntos los viernes. Al cabo de 2 años, ese grupo empezó a tener inquietudes de acompañar pastoralmente a los chavos, dirían ustedes, a los chicos, de hacer convivencias, de hacer jornadas, de proponer un grupo de oración para los jóvenes, de proponer un grupo de solidario. Al cabo de 3 años, ese colegio estaba funcionando en clave pastoral. Poco, significativo y sistemático. Poco, pero significativo y sistemático. Eso es actuar con mirada sistémica. El cuarto elemento que quisiera compartirles tiene que ver con hacer opciones, tomar decisiones. Evidente, para eso estamos, ¿no es cierto? Para eso hacemos este tipo de reuniones que están haciendo ustedes, decisiones y opciones evangélicas. Yo creo que desde la perspectiva que estábamos hablando antes, ¿no?, de lo sistémico y de lo proactivo, hacer opciones y tomar decisiones es muy importante. Priorizar todo no es priorizar. Priorizar todo es priorizar nada. Entonces, hacer opciones y tomar decisiones es decir, en algunos aspectos vamos a optar por determinadas cuestiones. Y en ese sentido, yo quisiera simplemente subrayar un aspecto, que es que esas decisiones evangélicas no siempre son del gusto de la mayoría. Esas decisiones evangélicas no siempre son funcionales a la moda, a la cultura o a la popularidad.
Podríamos poner muchos ejemplos y estamos cortos de tiempo, pero quisiera recordarles que Jesús, en el momento posterior a la multiplicación de los panes, cuando todos hablaban de hacerlo rey y cuando de alguna manera su popularidad lo podía llevar a ablandar el discurso, Jesús endureció el discurso. El discurso del pan de vida, ¿recuerdan? O sea, empezar a desafiar a sus discípulos con claridades en la perspectiva de su seguimiento que eran claramente contracorriente. Y en ese momento mucha gente se empezó a ir, y en ese momento los apóstoles advirtieron a Jesús: mirá que se está yendo mucha gente, este discurso es duro. Y Jesús, en vez de ablandar el discurso, dijo: ¿ustedes también quieren dejarme? Otro ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, cuando está constituyéndose la iglesia naciente, se presenta una tensión, un conflicto, una controversia entre los cristianos que venían del judaísmo, que querían conservar la ley de Moisés y todos los preceptos desligados de ella, y los cristianos que venían de origen pagano. En ese momento, después de escuchar a todos, después de un concilio, después de escuchar testimonios, etcétera, 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 los apóstoles toman una decisión, y toman una decisión que deja más conforme a un grupo que al otro. Si la iglesia en ese momento hubiese tomado la otra decisión, quizás la historia hubiese sido otra. Quiero decir, a veces hay que tomar opciones. A veces las opciones les toca tomarla a la autoridad o al grupo que está a cargo de la autoridad. Y a veces esas decisiones pueden no ser simpáticas, pueden no estar de moda, pueden no estar de acuerdo con la corriente o con la mayoría, pueden provocar tensión, pueden provocar dolor. Eso es parte de los procesos de planificación. Y en ese sentido, creo que es importante recordar que no necesariamente se identifican fecundidad y éxito. En el cartel está claro, ¿no? Fecundidad y éxito a veces pueden ser semejantes, a veces pueden parecerse, fecundidad y éxito. O sea, las cosas exitosas pueden ser fecundas, y a veces las cosas exitosas son un fracaso. Desde el punto de vista, las cosas exitosas son un fracaso, sí, desde el punto de vista de la fecundidad. La cruz fue un fracaso desde el punto de vista del éxito, y fue un éxito desde el punto de vista de la fecundidad. Es una lógica paradojal, y es importante, porque la lógica empresarial que muchas veces guía nuestras planificaciones estratégicas es una lógica de la producción. Y muchas veces evaluamos nuestras planificaciones desde la lógica de la producción. Y muchas veces planificamos desde la lógica de la producción identificando ciertos indicadores de logro, y nos olvidamos de la otra dimensión que es paradojal y que tiene que ver con la fecundidad. Y si estamos en un proyecto institucional que tiene raíces en el Evangelio, pues la cruz va a ser parte del camino. Entonces, la gran pregunta va a tener que ser la pregunta por la fecundidad. Lo cual no significa desconocer la pregunta por el éxito, pero sí significa ubicarla en su lugar, que no es el primer lugar. El primer lugar es la fecundidad. Por poner algún ejemplo sencillo de mi provincia, yo conozco un colegio que no tiene ningún problema de matrícula, al contrario, tiene desborde de matrículas, pero no siento que sea un colegio ni educativa ni evangélicamente fecundo. También conozco colegios muy pobres de matrícula que tampoco son fecundos. Y también conozco colegios muy ricos de matrícula o muy pobres de matrícula que son muy fecundos. Entonces, simplemente decir esto, no es lo mismo fecundidad que éxito. Si hacemos una planificación, no nos entrampemos solo en la dimensión del éxito. El quinto y último elemento, y ya me pasé 10 minutos, perdón Maed, perdón Ulises, perdón Coco, etc., tiene que ver con ser coherentes en la organización de tiempos y recursos. Me acuerdo una anécdota que está graficada en este dibujo, ¿no es cierto?, de un profesor de la universidad que permanentemente convivía con las quejas de sus alumnos respecto de la falta de tiempo y la cantidad de actividades y de tareas que ellos tenían pendientes y cómo no podían dar abasto con nada. Entonces un día los recibió en clase con un jarrón, una serie de piedras grandes, pequeñas, arena, una jarra con agua,
y les dijo: ¿ustedes creen que todo lo que está desparramado aquí en este escritorio puede entrar en este jarrón? Los alumnos se miraron y la mayoría dijeron no. Entonces este profesor tomó las piedras grandes y empezó a colocarlas dentro del jarrón. Después recogió las piedras chiquitas y las volcó adentro del jarrón, y lógicamente las piedras chiquitas se fueron acomodando en el espacio que habían dejado las piedras grandes. Después tomó la arena y la volcó adentro del jarrón. Y finalmente tomó el agua y la volcó adentro del jarrón. Entonces, al finalizar eso, les preguntó: ¿cuál es el mensaje de esto que acabo de hacer? Y los alumnos, medio con mala cara, le dijeron: bueno, está bien, el mensaje es que se puede hacer todo. Y el profesor le dijo: no, el mensaje es que hay que saber acomodar primero las piedras grandes. Porque una vez que están acomodadas las piedras grandes, las demás entran. Si yo hubiera puesto primero el agua y después la arena, y después las piedras chicas, no hubieran entrado las piedras grandes. El jarrón no daba abasto, por la forma como se disponían. ¿Qué significa esto? En este tipo de encuentros, como el que ustedes están haciendo, en este tipo de asambleas, nosotros nos damos cuenta que hay algunas cosas que son piedras grandes, que son importantes. El tiempo que nos damos para la reflexión, el tiempo que nos damos para cuidarnos unos a otros en nuestras relaciones interpersonales, en nuestra salud, en nuestras personas, el tiempo dedicado a discernir los grandes temas, el tiempo de oración, el tiempo de establecer vínculos significativos y genuinos con los niños, con los jóvenes. Esas son las piedras grandes. En el momento de ejecutar nuestra planificación, en el momento de poner calendarios, plata, tiempo y espacios, si las piedras grandes no ocupan el primer lugar, termina siendo lo primero que queda afuera. No sé qué les pasa a ustedes. En nuestra provincia tenemos clarísimo en nuestros equipos directivos que los espacios de reflexión son importantes. Tenemos clarísimo en los equipos directivos que rezar juntos es importante. Tenemos clarísimo en los equipos directivos que conversar de cómo estamos, cómo nos sentimos, cómo vamos viviendo la misión es importante. Pero a la hora de hacer el orden del día de las reuniones de los equipos directivos, si empezamos a tratar las urgencias, nunca hay tiempo para lo otro. Entonces, acomodar primero las piedras grandes, ser coherentes en la organización de tiempos y recursos, es, yo diría junto con las otras cosas, pero es la expresión, la única expresión que puede llevar a la realidad concreta todas las cosas hermosas que solemos reflexionar en este tipo de espacios. Creo que todos tenemos muchas anécdotas de cómo nos cuesta hacer esto. Entonces, esto, recordemos el jarrón, recordemos las piedras grandes. Hay tiempo para todo cuando hay tiempo para lo principal y se cuida ese tiempo. Hay recursos para todo o para mucho si hay recursos para lo esencial. Si no, en la práctica desdecimos todos los procesos anteriores. Simplemente entonces recordarnos los 5 elementos, asumir el pluralismo y la diversidad, tanto en la misión como hacia adentro de nuestros equipos y de nuestra propia realidad provincial, ser proactivos, reflexionar y actuar con mirada sistémica, hacer opciones evangélicas, ser coherentes en la organización de tiempos y recursos. Fue un gusto compartir este espacio con ustedes, espero que algo de esto pueda servirles a su reflexión y les envío un abrazo grande desde Argentina. Que María y Marcelino sigan bendiciendo y acompañando su hermosa provincia y este proyecto en el que están embarcados. Cortó la roca, hizo hermanos levantando una casa, una familia de trabajo y alabanza, con el ejemplo construyó fraternidad.